Enrique siempre fue el tipo de persona que parecía tenerlo todo. Una gran finca, estatus en la ciudad y una familia que representaba poder y tradición. Hijo único de uno de los hombres más respetados de la región, llevaba consigo el peso de un legado que, en la mayoría de las ocasiones, sentía que era más una prisión que un privilegio. Sin embargo, aquel verano, la presión parecía haberse intensificado de una manera que Enrique jamás imaginó. La finca atravesaba dificultades financieras profundas, fruto de una serie de decisiones equivocadas y la falta de visión de sus padres frente a los cambios del mercado agrícola. Enrique empezaba a perder el control sobre lo que siempre había creído que era su destino: administrar el imperio familiar. La vida de Enrique hasta ese momento siempre estuvo marcada por la constante comparación con la imagen idealizada de su padre. Para él, el viejo nunca creyó en su capacidad para liderar, siempre poniéndolo en segundo plano como si fuera un mero heredero de algo que jamás comprendería completamente. Durante semanas, el joven heredero intentaba encontrar una solución viable para salvar la finca, pero cada intento de revertir la situación parecía solo empeorar las cosas. Las deudas se acumulaban, los proveedores comenzaban a presionar y el mercado ya no era el mismo. Era como si el futuro de la familia se deslizara entre sus dedos. En una tarde calurosa y sofocante de verano, Enrique decidió que ya no podía soportar la vergüenza de ver la finca fallar ante sus ojos. El caballo de raza pura, aquel animal que su padre tanto apreciaba y que era visto como el símbolo de su autoridad y riqueza, estaba gravemente herido, víctima de un accidente en el pasto. En lo más profundo de su mente, Enrique sabía lo que tenía que hacer. No había tiempo que perder. Si conseguía un buen valor con el seguro del animal, tal vez sería posible pagar algunas deudas y, quién sabe, salvar la imagen de la familia. El problema era que el caballo ya estaba en estado crítico y no había esperanza para su recuperación. Pasó horas en su mente, dividido entre la rabia y la frustración. Como un ser impulsivo, Enrique tomó una decisión drástica. Ataría al caballo y su cría a las vías del tren. Un accidente, una tragedia que con suerte quedaría fuera de los reflectores y le garantizaría el seguro que tanto necesitaba. La imagen del animal, símbolo de la fuerza y el poder de la finca, se convertiría en la llave para su alivio. No pasó mucho tiempo antes de que pusiera el plan en acción. Al final de la tarde, Enrique se dirigió al pasto con el corazón pesado y la mente turbia. Con manos temblorosas, ató las cuerdas con una determinación fría, como si estuviera actuando bajo una fuerza mayor que no podía ser desafiada. El caballo herido parecía entender la situación, sus ojos llenos de dolor, pero también con una cierta aceptación. El potrillo, asustado y vacilante, lo miró con una mirada que parecía pedir ayuda, pero Enrique ya no podía dar marcha atrás. Miró alrededor, buscando la seguridad de que nadie lo vería. Ya no había espacio para arrepentimientos, no ahora. El tren pasaría en breve. Mientras Enrique se alejaba, sintiendo el sudor recorrer su frente, algo inesperado ocurrió. Clara, una joven vecina, regresaba a casa después de un largo día de trabajo. Ella conocía la finca y a su dueño, pero nunca imaginó verse involucrada en algo como lo que acababa de presenciar. La escena era grotesca, y por un momento, Clara no entendió lo que estaba ocurriendo. Su mirada se fijó en el potrillo, que estaba claramente asustado, tratando de liberarse de la situación. El instinto de Clara la hizo acercarse más, sin hacer ruido, mientras intentaba entender qué estaba en juego. Sé que estás ahí mirando desde el celular o la televisión, y si llegaste hasta aquí es porque algo profundo dentro de ti está buscando esa transformación. Entonces, quiero pedirte un favor, algo simple, pero poderoso.
Si realmente crees en el poder de cambiar tu propia vida, dale me gusta a este video ahora. Esto te alineará con esa energía de superación y transformación. Y más que eso, suscríbete al canal. Esto no solo es para recibir más contenido, sino para crear una conexión genuina con todo lo que estamos compartiendo aquí. Que esta inscripción sea un hito para tu viaje. Ahora depende de ti. Vamos juntos en esto, porque lo mejor aún está por venir. El dilema pronto se formó en su mente. Sabía lo que acababa de presenciar. Sabía lo que Enrique estaba intentando hacer. ¿Qué debería hacer ella? Si denunciaba el acto, no solo estaría arriesgando su propia seguridad, sino también la de su familia, pues sabía muy bien quién era Enrique y el poder que su familia ejercía en la ciudad. Sin embargo, lo que estaba a punto de suceder no era algo que Clara pudiera simplemente ignorar. Esos animales no merecían ese final. Más que nunca, sintió el peso de la decisión que debía tomar. Clara sabía que estaba frente a algo grande, algo que cambiaría el curso de su vida. El peso de la responsabilidad casi la hizo dudar. Miró las vías, donde el caballo y el potrillo estaban atados, el sonido del tren aún distante, pero inevitable. Sintió que la adrenalina subía mientras el dilema martillaba en su cabeza. Si hacía algo, podría poner en riesgo a su familia, su seguridad y hasta su propia vida. Enrique, su familia, todos tenían poder en la ciudad, pero lo que estaba viendo allí no era solo un crimen, era una crueldad que no podía ignorar. Por un momento Clara cerró los ojos e intentó imaginarse volviendo a casa y haciendo como si nada hubiera pasado, pero eso era imposible. La imagen del caballo, los ojos asustados del potrillo, las cuerdas apretadas a su alrededor, todo eso la perseguía. Sabía que no podía irse. Lo que hiciera a continuación podría cambiarlo todo. Si denunciaba a Enrique, probablemente destruiría su vida y la de su familia. Pero si no hacía nada, viviría con la culpa de haber dejado impune aquel acto. La tensión se construyó en Clara hasta que finalmente se decidió. No podía dejar que eso sucediera. Lo que más la impulsaba a actuar era el miedo de que, si no hacía nada, la crueldad seguiría y más vidas serían perdidas. No sabía qué haría, pero algo tenía que hacerse. Con el corazón acelerado, se acercó a las vías sintiendo la respiración entrecortada. El sonido del tren se hacía más fuerte y ya no tenía mucho tiempo. Enrique, por su parte, caminaba hacia la carretera, ajeno a lo que sucedía detrás de él. Sus pensamientos estaban en la suma que recibiría con el seguro del caballo. Imaginaba el alivio, el fin de la presión que lo estaba consumiendo. Cada paso que daba alejándose de la escena parecía más distante de la culpa que debería sentir. Era un movimiento casi mecánico, como si la decisión ya se hubiera tomado hace mucho. Pero, en realidad, la tensión en su cuerpo era evidente, una tensión que intentaba ocultar con su indiferencia. Clara entonces se escondió detrás de un árbol cercano, observando a Enrique desde lejos. No parecía percatarse de su presencia. Ya había tomado su decisión, pero aún no sabía qué haría después. El tren estaba casi llegando, y la sensación de urgencia la dominaba. Ya no tenía tiempo para pensar. Lo único que importaba ahora era impedir lo peor. Mientras Enrique se alejaba, la sensación de alivio comenzó a apoderarse de él. Sentía el peso de la responsabilidad disminuir, pero al mismo tiempo una inquietud lo acompañaba. Algo estaba mal. La sensación de ser observado lo incomodaba, pero no sabía de dónde venía. Tal vez solo fuera la tensión del momento, o quizás ya comenzaba a dudar de lo que había hecho. Sin embargo, no hubo tiempo para reflexionar más. El sonido del tren estaba ahora muy cerca. Fue entonces cuando Clara, sin más dudas, corrió hacia las vías gritando a Enrique. Su voz fue baja, pero firme. Ya no podía esperar más. «No puedes hacer esto», le dijo casi en un susurro. Pero Enrique se giró bruscamente sorprendido.
Nunca imaginó que alguien lo hubiera visto. El rostro de Clara estaba marcado por el miedo, pero también por la determinación. Sabía que estaba tomando un riesgo inmenso, pero no podía dar marcha atrás. Enrique la miró con una expresión endurecida, el rostro impasible, como si tratara de mantener el control de la situación. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz tensa, tratando de esconder la creciente ira. Pero, en su interior, algo ya comenzaba a romperse. Sabía que, si Clara hablaba, todo podría desmoronarse. «No te metas en esto, chica», añadió, tratando de intimidarla. El miedo que Clara sentía no era solo por su propia seguridad, sino por la presión que sentía sobre sus hombros. Sabía que cualquier movimiento en falso podría ser suficiente para destruir todo lo que su familia tenía, pero, al mismo tiempo, su conciencia gritaba. No podía permitir que Enrique quedara impune. Lo que había hecho era demasiado cruel para ser ignorado. La valentía que surgió en ella era una mezcla de adrenalina y rabia, una mezcla que parecía capaz de empujarla al enfrentamiento, sin importar lo que sucediera. Enrique se quedó quieto por un momento, con los ojos fijos en Clara. La tensión entre los dos era palpable. El silencio pesaba más que cualquier grito. Clara, con el corazón acelerado, sabía que él estaba calculando sus opciones, tratando de evaluar la amenaza que ella representaba. La imagen de su padre, con todo su poder, pasó por la mente de Enrique, pero algo más profundo y confuso también se instaló en su mente: la duda. No quería que esto fuera el fin. No quería que la situación escapara de su control. «Ni idea de lo que estás haciendo», dijo Enrique, tratando de mantener la voz firme, pero sin ocultar la inseguridad que comenzaba a surgir en sus palabras. Clara dio un paso hacia adelante, la valentía creciendo con cada segundo. Sabía que esto sería un parteaguas para ella. Lo que sucediera a continuación cambiaría la manera en que veía el mundo y posiblemente su vida entera, pero por dentro sentía que ya no tenía opción. «Yo sé perfectamente lo que estoy haciendo», respondió Clara con firmeza. «No puedo dejar que destruyas estas vidas. No importa lo que pienses que ganarás con esto». El sonido del tren ahora era ensordecedor, acercándose rápidamente. Cada palabra de Clara parecía más potente que la anterior, como si el acto de hablar la fortaleciera. Se acercaba a Enrique lentamente, pero con decisión. Enrique tragó saliva. La rabia interna lo quemaba, pero al mismo tiempo sentía un nudo apretado en su estómago. No sabía qué hacer. Si reaccionaba de forma agresiva, podría perderlo todo. Pero si intentaba convencer a Clara de que se callara, ella podría ir directamente a la policía y él estaría arruinado. Trató de dar un paso atrás, buscando una fuga, pero se dio cuenta de que Clara bloqueaba su única ruta de escape. Ella no lo dejaría ir. «Si haces esto, destruirás tu propia vida», dijo Enrique, tratando de usar un último argumento. «¿Crees que las cosas van a salir bien para ti? Ellos son poderosos. Mi familia destruirá la tuya». Pero Clara no se desmoronó. Las amenazas ya no la intimidaban. Sabía lo que estaba en juego, y aunque tenía miedo, la rabia y la justicia la guiaban ahora. No podía simplemente mirar al otro lado y esperar que el tren pasara. Clara miró las vías una vez más. El caballo, aún con los ojos fijos en ella, parecía entender lo que estaba sucediendo. Sintió un impulso irracional de correr hasta él, soltarlo y escapar con él al lugar más lejano, pero sabía que el tiempo jugaba en su contra. El tren estaba demasiado cerca y no tendría cómo desatar las cuerdas a tiempo. Miró nuevamente a Enrique, su expresión ahora más serena, como si hubiera tomado una decisión final. «No tengo miedo de ti, Enrique, y no tengo miedo de tu familia», respondió Clara con una confianza inesperada en su voz. «Pero pagarás por lo que hiciste, y yo me aseguraré de eso». Una promesa que ella se hacía a sí misma,
pero también a todos los que sufrían por la codicia y crueldad que ella ahora enfrentaba. El tren estaba tan cerca ahora que el viento generado por él hacía que sus ropas se agitaran. La acción que se desarrollaba era rápida, y Clara sabía que ya no tenía tiempo para palabras. «Te arrepentirás de esto», siseó Enrique, ya más aislado que nunca, como si estuviera intentando justificar sus propios actos, aferrándose a cualquier fragmento de control. Pero Clara no se alteró. Con un movimiento rápido, sacó el celular del bolsillo y, sin pensarlo dos veces, tomó una foto de los animales atados a las vías. Sabía que esa imagen sería su prueba, la evidencia irrefutable. Aunque Enrique intentara sobornar o intimidar a las autoridades, ese registro estaría allí, a disposición. El tren estaba ahora a pocos metros de distancia, y la tensión aumentaba con cada segundo. Clara se acercó aún más, sosteniendo la foto con firmeza. Miró a Enrique por última. «¿Ves?», no con rabia, sino con una mirada que expresaba algo más fuerte, una resolución que él no podría comprender. Ya no se trataba de venganza, sino de justicia, de hacer lo correcto, aunque eso pudiera costarle mucho. Respiró profundamente y con una calma sorprendente dijo: «Lo denunciaré, Enrique, y pagarás por lo que hiciste». El sonido del tren era ensordecedor, pero Clara no se movió. Estaba allí, frente al miedo, con la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Enrique, finalmente, pareció comprender lo que estaba pasando. Vio la mirada de Clara y sintió una sensación extraña, como si ella tuviera algo más que una simple venganza en mente. El miedo no venía solo de perder el control, sino de algo aún más poderoso: la posibilidad de que él se estuviera convirtiendo en víctima de sus propias acciones. La duda seguía creciendo en su interior, pero la sensación de impotencia fue sofocada por la necesidad de mantenerse firme, de preservar su imagen y el imperio de su familia. Clara dio un paso decisivo hacia adelante, la adrenalina guiándola de manera incontrolable. Sabía que lo que hiciera ahora determinaría el futuro de todos los involucrados, y ya no había espacio para dudas. Enrique la observaba, sus ojos entrecerrados y llenos de frustración, pero también de algo que se asemejaba al miedo. El tren estaba tan cerca ahora que el viento generado por él hacía que sus ropas se agitaran. La acción se desarrollaba rápidamente y Clara sabía que ya no tenía tiempo para palabras. «Te arrepentirás de esto», siseó Enrique, aislado como nunca, aferrándose a su último intento de control. Pero Clara no se alteró. Con un movimiento rápido sacó su celular y, sin dudar, tomó una foto de los animales atados a las vías. Sabía que esa imagen sería su prueba, la evidencia irrefutable. Aunque Enrique intentara sobornar o intimidar a las autoridades, ese registro estaría allí, disponible. El tren estaba muy cerca y la tensión era palpable. Clara se acercó aún más, sosteniendo la foto con determinación. Miró a Enrique una última vez, su mirada clara y decidida. Ya no se trataba de venganza, sino de justicia. Ella sabía que había hecho lo correcto y que todo lo demás quedaba atrás. En los días que siguieron, toda la ciudad parecía estar hablando sobre lo ocurrido. Clara sabía que no podía dar marcha atrás. La foto que tomó y el informe que presentó a la policía eran pruebas irrefutables. Sin embargo, el miedo aún pesaba sobre ella. El poder de la familia. De Enrique no era algo fácil de enfrentar. La ciudad, aunque pequeña, estaba dividida entre los que la apoyaban y los que se preguntaban si ella había ido demasiado lejos. Clara sentía el peso de las miradas, pero al mismo tiempo, algo dentro de ella le decía que la decisión que había tomado no la convertiría en una villana, sino en una heroína, por más extraño que fuera pensarlo así. Enrique, por su parte, no podía creer lo que había sucedido. El escándalo no solo trataba del caballo o la finca, era sobre él, sobre su imagen,
sobre todo lo que su familia había construido y que ahora estaba en riesgo. Las investigaciones comenzaron, y lo que parecía ser un simple intento de fraude se convirtió en algo más grande, involucrando corrupción y manipulación de seguros. Enrique ya no solo intentaba salvar su finca, estaba desesperado por proteger el legado de su familia a cualquier costo. Pero, a medida que avanzaba la investigación, Enrique se dio cuenta de que la fuerza de su familia no sería suficiente para encubrir lo que él había hecho. Sabía que su propia vanidad y la prisa por probar su valor habían sido sus caídas. Su intento de falsificar la muerte de los animales para obtener un beneficio financiero parecía pequeño en comparación con las cosas que ya había hecho para mantener la imagen de éxito de la familia. Pero nada de eso importaba ahora. El juicio público lo había condenado y ya no podía encontrar una manera de liberarse de la culpa que lo consumía. Mientras tanto, Clara fue llamada a declarar y la presión sobre ella creció. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. La posibilidad de represalias era real, y el dolor de ver a su propia familia arrastrada a todo eso la hacía sentirse abrumada. Pero, a medida que el tiempo pasaba, Clara comenzó a entender algo fundamental. No estaba sola en esta lucha. Sus amigos y vecinos, aquellos que habían estado a su lado desde el principio, comenzaron a unirse a ella, ofreciendo apoyo emocional e incluso financiero por si algo salía mal. Lo que más sorprendió a Clara fue la manera en que, después del juicio de Enrique, las cosas comenzaron a estabilizarse. La verdad había sido revelada y se hizo justicia. Enrique, a pesar de sus intentos de manipulación, finalmente fue responsabilizado por sus acciones. La finca fue vendida para cubrir parte de las deudas y su reputación nunca más fue restaurada. Pero Clara sabía que su victoria no estaba solo en la condena de Enrique. Ella había vencido a Pisonus en sí misma. Después de todo lo que sucedió, Clara y su familia enfrentaron desafíos, pero ella nunca más sintió el peso del miedo que la paralizaba. Encontró un nuevo propósito en su vida: ayudar a aquellos que, como ella, estaban en situaciones de opresión y miedo. Su valentía al enfrentar a Enrique inspiró a otras personas a levantarse contra los abusos de poder, y se convirtió en una figura respetada en la ciudad, alguien que representaba la lucha por la verdad, la justicia y la libertad. Enrique, ahora aislado y sin apoyo, reflexionaba sobre todo lo que había perdido. Finalmente entendió que el verdadero peso de la responsabilidad no estaba en lo que había heredado, sino en las elecciones que había tomado. Se perdió en su propia mente, en una espiral de arrepentimiento, mientras observaba cómo su familia se desmoronaba. En el fondo, sabía que la verdadera pérdida no estaba en los bienes materiales o en la finca, sino en la confianza que destruyó, tanto en sí mismo como en los demás. Clara, por su parte, siguió adelante. Sabía que el futuro no sería fácil, pero la experiencia la transformó. Aprendió que, por más difícil que fuera, el coraje de actuar de acuerdo con su conciencia podía cambiar el curso de su vida. No solo había salvado a 2 animales, sino también rescatado su propia humanidad y la de muchos a su alrededor. Y al mirar hacia atrás, no se arrepentía ni por un segundo de haber enfrentado el miedo y hecho lo correcto. Y ahora, quiero saber tu opinión. ¿Qué harías tú en el lugar de Clara? ¿Has pasado por algo similar? Deja tu comentario aquí abajo, porque tu historia puede inspirar a otras personas. Vamos a crear juntos un espacio de intercambio y aprendizaje. Si este video tocó tu corazón de alguna forma, dale me gusta ahora, para mostrar que estás con nosotros en este viaje. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido que pueda cambiar tu vida. Recuerda, cada paso cuenta y juntos somos más fuertes. Nos vemos en el próximo video.